Muy buenas a todos, bienvenidos a una entrega más del curso de HTML5 del canal de Magic Code. Bien, en esta oportunidad traemos a ustedes los formularios. Sí, hemos venido viendo todos los elementos que podemos utilizar para fabricar nuestra página web y hoy toca el turno de los formularios. Los formularios son la manera en que tiene HTML de permitir que el usuario interactúe, digamos, con nuestra página. Es una manera en que tiene de que el usuario pueda, digamos, ingresar información o seleccionarla y enviarla para que nuestro servidor la procese, ¿sí? Ya sea para devolver una respuesta o simplemente para almacenar esos datos. Bien, como siempre vamos a empezar definiendo nuestro elemento form, que es el que da origen, digamos, al formulario, ¿sí? Y en este elemento form tenemos que tener en cuenta algunos parámetros que necesita, digamos, para que cumpla bien su función, ¿sí? Para empezar, necesitamos ponerle un parámetro name, ¿sí? Que en este caso va a ser myForm, que a muchos otros elementos se le puede poner el parámetro name, pero es especialmente útil para los formularios a la hora de personalizar y procesar algunas cuestiones que por ahí vemos más adelante, ¿sí? Pero bueno, necesitamos ponerle un nombre. Bien, otro parámetro que vamos a necesitar obligatoriamente para que esto realmente funcione es el método, ¿sí? Hay dos maneras de... Bien, perdón, antes. El método o method es, digamos, lo que define la manera en que vamos a enviar nuestra información al servidor, ¿sí? Bien, este método consta de dos opciones, ¿sí? El método get, que es un método que se utiliza cuando nosotros por lo general rellenamos un formulario donde no enviamos información sensible. El uso más común es para hacer filtros de búsqueda o cuestiones por el estilo, ¿sí? El método get está limitado, digamos, la cantidad de información que se puede enviar a 255 caracteres, ¿sí? Y cuando nosotros enviamos nuestra información, la información es pública, es visible, digamos, se ve en la URL de nuestra página, se ve la información que estamos enviando, ¿sí? Y al estar cargada en esa dirección, no puede contener más de 255 caracteres. Bien, y el otro método es el método post, ¿sí? El método post sí puede mandar información de manera ilimitada, ¿sí? Y es privada la información. Una vez que se envía, digamos, pasa derecho al servidor de manera privada, no se ve, digamos, para el usuario no es visible la información que se está enviando, ¿sí? Bien, esto funciona, digamos, cuando hay un servidor de atrás controlando la información, así que para ver el efecto vamos a usar el método get, ¿bien? Que bueno, como nuestro formulario todavía no tiene campos para ingresar nada, no vamos a anotar ningún cambio, ¿sí? Así que bueno, por el momento lo dejamos ahí y tenemos los conceptos, ¿bien? Y otro elemento que puede llevar, dependiendo en el servidor que se esté programando, ¿sí? Puede que lo necesite o no, pero es el parámetro action, que esto lo que hace es recibir la dirección, podría decirse, de un archivo en el servidor, el cual va a realizar el proceso de esa información que le enviamos, ¿sí? Hay distintas maneras de pasar esta información, pero supongamos que nuestro servidor corre en el mal querido PHP. Nosotros cuando mandamos nuestro servidor, del otro lado podría
haber un archivo que se llame procesar.php, que es lo más común, lo más, bueno, para la gente que programa en PHP, perdón. Es que es el ejemplo más fácil que puedo poner, porque podría poner una URL de Python, de Django acá, pero no tendría mucho sentido, ¿sí? Pero este archivo .php tiene la función para procesar nuestro formulario. Entonces, cuando nosotros lo enviamos, lo que hacemos es decirle, che, procesame esto a este archivo. ¿Perfecto? Bien, espero que se haya entendido. Entonces, una vez que tenemos definido, digamos, nuestro, bueno, como no tenemos servidor ni nada, ni lo vamos a tener en PHP jamás, vamos a empezar a definir, digamos, nuestro formulario en sí con sus elementos particulares. Bien, esta es la manera de iniciar el formulario. Digamos, todo lo que contenga nuestro elemento form va a ser parte de nuestro formulario, ¿sí? Entonces, como siempre, vamos a empezar por los elementos que seccionan o que dan un poco de esquema, digamos, a nuestro formulario. Un formulario se puede dibujar, digamos, poniendo los elementos al aire sin ningún problema, pero cuando los, digamos, formularios son muy extensos, lo más correcto, lo que normalmente se hace es dividirlo en secciones, ¿sí? Entonces, para eso, o agruparlos, bien, para eso lo que nosotros tenemos para servirnos es el famoso field set, ¿sí? Que es como un set de campos, ¿no? Un grupo de campos, ¿sí? Bien, ese field set lo podemos identificar, digamos, con una leyenda que se podría, por ejemplo, si tuviéramos una sección de datos personales, ¿sí? Para que sepamos que esa sección es la de datos personales. Entonces, ya que estamos, vamos a ir poniendo datos personales. Y bueno, como pueden observar, tenemos el campo, que es, digamos, nuestro field set, ¿sí? Que está delimitado por, digamos, va a encerrar a todo lo que tengamos dentro, ¿sí? Puse esto para que tengamos un poquito de elementos. Después tenemos nuestra leyenda, que es la que identifica el campo, ¿sí? Y adentro vamos a tener todos los elementos que nosotros consideremos que necesitamos poner para que el usuario ingrese, digamos, sus datos personales. Bien, bien, vamos a borrar esto y vamos a empezar a ver entonces los elementos del formulario en sí. Bien, bueno, el más común, no, vamos a empezar por esto. Siempre vamos a necesitar, perdón, voy a encerrar todos en párrafos para que nos vaya a quedar uno debajo del otro, ¿bien? Siempre vamos a necesitar darle una etiqueta, digamos, a nuestro campo, porque por defecto, por ejemplo, tenemos un campo que se llama input, ¿sí? Que es el que, digamos, recibe una entrada de parte del usuario, la entrada estándar, pero como pueden ver, lo que hace, digamos, es generar un campo donde nosotros podemos escribir. ¿Qué pasa con esto? Que no sabemos qué tenemos que escribir ahí. Entonces, siempre vamos a acompañar, digamos, nuestros campos con una etiqueta llamada label, ¿sí? ¿Qué hace esta etiqueta? Es darle un nombre, o la utilizamos para darle un nombre o identificador, o identificar nuestro campo, ¿sí? En este caso, como vamos a empezar con los datos personales, podemos poner un label de etiqueta o de título nombre, ¿sí? 2 puntos, y acá vamos a agregar entonces nuestro input. Bien, bueno, nuestro input va a recibir siempre un parámetro, hola gatito, del tipo type. Bien,
Como pueden observar, el elemento input es de los más versátiles, digamos, que tiene HTML5. Entonces, recibe un montón de tipos según el tipo de datos que nosotros necesitamos ingresar. Bien, el más común o uno de los más comunes es del tipo text. ¿Sí? El tipo text lo que hace es indicarle que lo que va a recibir es, este campo es texto, ¿sí? Común. Que pueden ser números también, pero lo va a pasar, digamos, el formulario cuando se valide, lo va a pasar en forma de texto. Bien, como pudieron ver el cambio, antes teníamos el campo solo y ahora tenemos, digamos, nuestro label o nuestra etiqueta del campo, ¿bien? Que lo identifica. Bien, más adelante vamos a ver muchos más ejemplos del tipo input, ¿sí? Pero ahora vamos a pasar a otro elemento, ¿sí? Bastante común. Bien, que se utiliza mucho para, perdón, estoy medio colgado. Se utiliza mucho para cuando necesitamos ingresar texto también, pero no necesitamos ingresar varias líneas de texto, ¿sí? Entonces, como un párrafo que podría ser, no sé, descripción personal, ¿no? ¿Podríamos tener algo así? Sí, está bien. Personal. Bien, entonces, si nosotros queremos hacer una descripción personal, lo que vamos a ingresar es un text area, ¿sí? Que, si guardamos, como pueden observar, es un campo que puede tener diferentes tamaños según la cantidad de, digamos, texto que vamos a necesitar, ¿sí? Y esta no puede cambiar tamaño, ¿sí? Se puede escribir bastante, pero todo lo vemos en ese cuadrito, ¿sí? Bien, a esta etiqueta o este elemento podemos darle un par de parámetros para darle un tamaño predeterminado, ¿sí? Que son columns, ¿sí? Y rows, ¿sí? Como filas y columnas, ¿sí? Bien, esos números son bastante pequeños, así que ustedes van a observar que mi cuadro de texto se achica bastante. Bien, ¿qué le indiqué acá? Que quiero que mi cuadro ocupe 2 columnas y 4 filas, ¿sí? Dependiendo del tamaño, digamos, de la fuente, esto es un carácter y esto es otro carácter, entonces serían 2 columnas, ¿sí? Si yo quisiera agrandar, digamos, de manera horizontal mi cuadro, podría agregar más columnas de tamaño. Como pueden ver, se va deslizando hacia la derecha. Bien, lo mismo que si quiero que sea más o menos alto, ¿sí? Podría ponerle yo un solo carácter de alto, o podría ponerle muchísimos más, ¿sí? Entonces, bien, vamos a pasar al próximo elemento. Nuestro próximo elemento va a ser el elemento select, ¿sí? Un elemento que se utiliza para armar una lista desplegable de opciones para que el usuario elija, ¿sí? Bien, entonces, bueno, siguiendo la forma, el par, ¿sí? Lo vamos a hacer nuevamente para que veamos todos los elementos que vamos a usar. Vamos a poner un label que va a decir vamos a también darle un enter, y esto va a decir opciones desplegables. Bien, y dentro de nuestras opciones desplegables vamos a tener nuestro elemento select, ¿sí? Que este es el que define las opciones desplegables, ¿sí? Los anteriores ya los veníamos viendo, son para dar un poco de estructura y una etiqueta al elemento, ¿sí? Bien, este elemento select se sirve de otro
elemento o necesita otro elemento que es el elemento option, ¿sí? Que aquí es donde van a estar definidas todas nuestras opciones. Opción 1, opciones, que soy italiano. Opción 1, ¿sí? Pues copiar 2, 3 y 4, ¿sí? Bien. 2, 3, 4. Bien, vamos a guardar y como pueden ver se generó un elemento nuevo que se llama opciones desplegables y un menú desplegable, ¿sí? Nosotros hacemos clic, se despliegan las opciones, seleccionamos la que queremos y podemos seguir con nuestro formulario. Bien, muy bien. Entonces, una vez tenemos estas opciones desplegables, nos quedaría, digamos, si esto fuera el total de nuestro formulario, ¿sí? Que fuera nombre, descripción personal y una opción, bien, nos quedaría por agregar el elemento button, ¿sí? Para terminar nuestro formulario. Bien, el elemento button, ¿sí? Es, como bien lo dice, un botón que recibe un parámetro que es también el tipo type y puede ser de tipo submit, como vemos aquí, o puede ser, bien, vamos a generar uno más, ¿sí? O un botón de tipo type reset, ¿sí? También puede ser de tipo button y un tipo más, pero son para, digamos, tener acciones con JavaScript o con CSS, ¿bien? Entonces, nuestro elemento submit es el que va a confirmar el envío de nuestro formulario, ¿sí? En este caso, como no tenemos un servidor que reciba este formulario, no va a pasar nada, ¿bien? Pero podría ser el botón que dice enviar, ¿bien? Y nuestro botón reset es el que va a borrar los datos que hemos ingresado, ¿bien? ¿Qué quiero decir con esto? Bien, yo voy a rellenar mi formulario, ¿sí? Con mis datos. Bien, y vamos a elegir la opción 3, ¿sí? Si yo pongo enviar, como pueden ver, el formulario se renderiza y no pasa nada porque nuestro digamos, servidor no está funcionando, digamos, no tenemos nada que recibir. Bien, y tenemos este botón que lo mismo, vamos a spamear nuestro canal de Magic Code, sí, que lo que hace es, por ejemplo, si nosotros rellenamos un formulario extenso y queremos borrar los datos porque nos equivocamos, porque lo llenamos mal, tenemos este botón que lo que hace es resetear, digamos, todo. Como pueden ver, cuando yo hice, no sé si se habrán dado cuenta, pero vamos a llenar así. Cuando yo hago enviar, ustedes van a ver que pega un pestañazo la pantalla porque envía los datos y vuelve a cargar el formulario, ¿sí? Si yo cargo datos y borro, directamente borra mis datos, ¿sí? No me está haciendo otra acción, no está enviando nada, ¿bien? Así que bueno, de esta manera tenemos definido, digamos, un formulario básico, ¿sí? Como pueden ver, el video se ha cortado, ¿sí? Porque he decidido partirlo en dos para que las clases se hagan un poco más llevaderas, porque este es un tema bastante extenso, así que hemos visto esta primera parte donde formulamos nuestro formulario básico, ¿sí? Con sus botones, y ahora en la segunda parte de este video vamos a ver todos los tipos de input que podemos, o todos no, pero una gran parte o los más comunes que podemos elegir, digamos, a la hora de armar nuestro formulario. Así que bueno, nos vemos en la segunda parte. No se olviden de dar like, suscribirse y nos vemos en la próxima vez.